Hola, santos. Quiero platicar contigo hoy sobre algo Dios susurró a mí. ¿Sabes que muchas veces, en este ejemplo, cuando yo orar, Señor, ¿qué tú quieres me predicar este domingo? Él susurró Mateo 24. Instantáneamente mi mente uno de mis favoritos proféticos capítulos en la Biblia, cuando Cristo habla sobre los últimos días de historia que viene. Entonces, en mi mente, en el principio, yo decía, puedo predicar eso. Mi mente comparación entre qué eventos ocurren en el mundo ahora y comparación con profecías de Cristo para establecer nosotros en relativamente final días de historia. Entonces, normalmente cuando yo leo la palabra en preparación para un mensaje, no es mismo leer normalmente cuando tú lees mismo un libro, varios capítulos en poquitos minutos o horas. Pero yo leo palabra por palabra, muy cuidadoso, y meditar en cada palabra. Varias veces cuando hay una palabra o un concepto yo no entender, yo abrir de griega, que exactamente en el original idioma de Biblia es escribir de Nuevo Pacto, es de significa, porque muchas veces de griega explica mucho mejor que regular. Cuando yo recibí salvación, más años en el pasado que yo quiero revelado, cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, ¿tú sabes qué es el rapto? El rapto es Dios no quiere nosotros experiencia el ira. ¿Sabes que cuando Cristo retornó, el anticristo es en poder, y el mundo es completamente corrupto, en cualquier camino es posible, antes de martillo de Dios cayó sobre el mundo, Dios quita el cuerpo de Cristo para ser con él, nosotros ir en la área con Cristo. Es poquito difícil para la mente natural entender. ¿Qué es salvación? Salva de juicio, salva de ira de Dios. Cuando Él dice, tu pecado es perdón. Punto, es fin. Todo en el pasado es perdón. Presente y futuro, cuando tú pides perdón. Dios es muy generoso con el perdón, más que yo mismo. Probablemente tú entiendes cuando yo empiezo a leer la Biblia, mi punto de vista es, el rapto es la mitad de tribulación, o posiblemente después. Yo pienso nosotros necesitamos sufrir con el mundo. Pero después tiempo, mi punto de vista cambió por la mitad del rapto. La tribulación es 7 años. Pero la gran tribulación es los últimos 3 años y medio, cuando el anticristo dentro del templo de Judea declaró, yo soy Dios. De desolación, de abominación, referir en Daniel en la Biblia. Y Cristo referencia este punto. Los modernos teológicos en el mundo, de pasados 50 años, especialmente después Israel regresamos junto a una nación,
porque este empieza el profético reloj, cuando Israel reconstituyó una nación en 1948. Porque sin Israel as nación es imposible por los últimos días de la historia profecías ser cumplir. Somos menor jugadores en el grande plan de Dios, porque todo gira y balanceado sobre Israel. Mantener tu foco en Israel para determinar dónde está en el profético escenario. Bueno, yo empiezo entonces por años, yo asumo que gente con mucho más escritura entender que yo mismo, en ellos decir es pre-tribulación. Antes de los últimos 7 años de historia, Dios saca a nosotros. Tú sabes de juego de Monopoly. Tiene tu chico, tu rolls the dice y 10, 1, 2, 3. Hay un lugar que es salir de cárcel gratis, o get out of jail free en inglés. Yo jugando este juego mucho cuando yo soy joven. Muchos cristianos, mucho yo conocer ahora, crea de pre-tribulación rapto es de salir de cárcel gratis. No importa qué viene o qué las escrituras hablar sobre en el futuro. Toma, come, ser feliz, porque antes cosas cayó a trozos, Dios saca a nosotros fuera de aquí, nosotros hasta luego mundo, y nosotros ver los problemas. Entonces yo empiezo en preparación del mensaje, yo ir a Mateo 24 en mi mente es, yo entendí de general declaraciones de escrituras, y yo solo escoger una u otra comparación. Hay guerras y rumores de guerra. Ucrania, Vladimir Putin amenaza nuclear, destrucción del mundo y bla, bla, bla. Guerras en todos lados del mundo. China amenaza invadir Taiwán, bla, bla, bla. Hay más terremotos ahora que en toda la historia, en frecuencia. ¿Sí? Pecado es más grande en cuanto y intensidad que en todo tiempo en la historia. El mismo en el día de Noé. La homosexualidad, the transgender, the escoger tu pronombre, bla, 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 bla. Aborto. ¿Sabes qué? Yo al leer una estadística que absolutamente astucia es 40-50% de la gente salva, clama, aborto es de mujeres decisión. Cristianas, mismo vida no es sagrado. No es nacimiento control. ¿Entiende? También yo leer de gente declarar, porque recuerda 2 o 3 semanas antes, yo hablar sobre la elección y cómo importante es. Los conservativos no ganó mucho en la elección. Este es clave porque si los progresivos en el mundo, los socialistas, los comunistas, últimamente controlarse del gobierno de los Estados Unidos, todo rollo bajo de clima. Como se dice, es Fox o uno de presidente de México, dice, si en Estados Unidos hay influenza, México hay gripa. Y de todos los países en el mundo, tristemente, gusta o no. Estados Unidos es la policía del mundo en el pasado. Contra Japón, Alemania,
contra Rusia y China, quiero expander control del mundo. Pero más y más, Estados Unidos cayó dentro del mismo forma de gobierno, de totalitariano gobierno del mundo. No es mi plan de hablar político, pero es importante para entender mi mentalidad cuando yo pienso, ok, yo predicar sobre Mateo 24. Este es fácil. O yo empiezo a leer palabra por palabra y just golpearme en un momento de revelación, él hablar sobre el tiempo de rapto. Now, entender, yo no predicar doctrina, porque mucha gente, mucho más inteligente, más estudiar en la Biblia que yo, cree es pre-tribulación, post-tribulación, es algo tu juzgar, tu leer, tu orar, y tu considerar, tu meditar y toma la decisión por tú mismo. Es claro a mí, well, the discípulos, no entiende, well, here are the escrituras. Mateo 24, versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos. Ok, entiende, Cristo hablar con creyentes, los discípulos. Porque los judíos en esta edad no es discípulos, solo la gente que cree en Cristo. ¿Sabes que la palabra de Dios y profecías es muy profundo porque aplica de creyente, gente no crea, judíos y cristianos? No importa que tú creas, profecías aplique. You know, es mismo en Japón, en Guerra Mundial II, cuando la bomba atómica cayó sobre Japón para quitar la guerra, porque los japoneses no te rinden. Ellos son fanáticos sobre que el emperador de ser. No importa tú creas en nuclear fisión o no, en el momento la bomba cayó sobre tu ciudad, tú eres vapor. Well, profecía es similar a eso. El mundo no cree en Dios, el mundo no cree en profecía, el mundo no cree en nada otro que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Pero cuando profecía es cumplir, el mundo es sujeto mismo a nosotros. La diferencia es nosotros creemos en profecía y nosotros preparamos nuestro corazón. ¿Sabes que salvación es la única cosa que cuenta? Tú no eres salvo, tú eres pan tostado. O peor. Y sabes que no solo es física muerte, es eternal muerte. En este es, no es divertido, ¿entiendes? Yo no predicar mucho. Cuando yo evangelizar, yo no soy el hombre que evangelizar para astucia gente con infierno. Yo quiero mostrar el amor de Dios y el poder de Dios, ¿entiende? Fluye en los dones del Espíritu Santo, en como Dios revelado es el secreto de ellos corazones. Ellos yo creo es real, este Dios, hombre, es real, porque Él lee a mí mismo un libro. Cuando ellos tenemos la revelación, yo soy transparente completamente adelante de Dios, yo no físicamente puedo ver. Tú sabes, es revelación. Cristo es revelación, no es información. Tú no lees un libro sobre el historical Jesucristo de ese hombre vivir 22 años en el pasado, y gente decir él hacer milagros y sano gente. Tú lees mismo historia libro, tú no recibir nada. Pero cuando tú tienes la revelación, cada uno de nosotros tenemos, yo soy pecador y requisito perdón. Este primero pasa dentro del reino de Dios. Cuando tú tienes la revelación, porque el Espíritu Santo jale y revelado a ti, Cristo es
Dios encarnado. Él es el Hijo de Dios. Él es eternal antes manifestar en la carne y Él es eternal después. Él siente el derecho mano del Padre en el cielo ahorita. El compartir del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Él es lleno de cuando Él es aquí. Y por medio de este hecho, nosotros podemos hacer las obras Cristo hacer aquí y más, porque nosotros hay números. Esta es doctrina. Es importante que cada uno de nosotros reconocen y crea este. Tú no puedes fluir en nada tú no creas. Porque muchas denominaciones no fluyen en los dones del Espíritu Santo. Well, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo es en el tiempo de apóstoles solo. El libro de Hechos es 2000 años en el pasado. No, el libro de Hechos continúa hoy. Todo cosas ocurrirán cuando Cristo físicamente ande el mundo. Él hacer ahora por medio de nosotros. Somos los bocas aquí. El Espíritu Santo depositó de palabras y nosotros repiten las palabras, palabra por palabra, que el Espíritu Santo revelado y nosotros experienciamos los mismos resultados Cristo experiencia. Porque yo voy al Padre, yo envío el Espíritu. Ustedes hacer que yo hacer y mucho más. Well, yo no sé, probablemente tú nunca fluyes tampoco. Tú fluyes directamente proporcional a que tú creas. Recuerda mi mensaje de años en el pasado. Percepción es realidad. Es advertencia, declaración, pero en la palabra es la verdad. Que tú percibir en la palabra, el programa y tú creas, este cambio por tu física manifestado realidad. ¿Cómo tú recibir salvación? Yo percibir a Jesucristo es el Hijo de Dios. Más que just mental acento. Yo creo en el programa en mi corazón. Él es. También yo percibir, yo soy pecador. Es fácil por mí, porque yo tengo espejo en mi casa. Varios de ustedes son ángeles y no entienden nada sobre pecado. O posiblemente sí. Cuando yo percibir esa revelación en mí, yo recibir salvación, confesar mi pecado, Señor, perdóname, sálvame, lléname, bla, bla, bla. ¡Pum! Instantáneamente yo sé, yo salir un mundo dentro de otro. Yo no entendí mucho sobre el reino de Dios en este momento, pero yo sé, yo hacer negocio con Dios y cada uno de nosotros mismos. Algunos más dramáticos, otros menos, pero la revelación en este momento de salvación, tú sabes. Es mismo cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Un minuto antes, tú eres una persona, después tú sabes, yo soy algo diferente, el Espíritu es residente. No sé cómo, no puedo explicar y pusiste dentro de palabras, pero yo sé. Y Él dice, ven. Yo tengo mucho más para ti. Quiero platicar contigo. ¿Cómo, Señor? Cuando tú orar, just siéntate y tú y yo platicar mismo tu mejor amigo. No necesito hablar en Reina Valera o Rey Santiago en inglés. Just hablar tu corazón. ¿Cómo tú sientes? ¿Qué causa tu temor? ¿Qué es de deseos tu corazón? Algo siento es imposible para ti cumplir en tu vida. Porque nada es imposible por mí, dice Dios, y nada es difícil por mí. Es binario, sí o no. Cuando yo digo sí, si algo no existir, yo creada para ti. Él tiene el poder para crear algo no existir como el universo dentro de existencia.
Él dice, universo. Grande explotó, ¿quién sabes? Yo no soy allá. Pero yo sé, Dios creó el universo con una palabra. Este Dios es débil y viejo ahorita, mismo yo. O las fuerzas menos que antes. ¿Tú piensas que Él no puede crear algo ahorita? Este es muy importante para nosotros entender. Que nada es imposible por mi Dios. Nada es difícil por Él. Monte de los Olivos, y los discípulos les acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venido del fin del siglo? Well, esta es la grande palabra por los discípulos, quien físicamente andar con Cristo. ¿Cuándo? Y en verdad, es la grande pregunta. ¿Cuándo? Y Cristo empieza, mismo el mensaje, yo no actualmente predicar hoy, pero yo pensar sobre en Mateo 24. Él empieza discurso sobre señales en ese tiempo. Guerras, rumores de guerra, famine, o como se llama, hambruna. ¿Qué es la grande enfermedad? COVID-19, por ejemplo. Grande enfermedades. Y incidental, este no es el último. Más de esto viene. Porque de globalistas hay planes para matar alto por ciento de la población del mundo. Hay excesiva gente. Ellos dicen que ellos planes por 30 años. Es otra cosa. Atrás una página. En 1 Tesalonicenses, decir correcto, 5, versículo 9, discúlpame, porque no esté puesto de Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lees las proféticas cosas en la palabra, en Lucas, en Daniel, en Apocalipsis, en Mateo 24, si tú lees este tipo de cosas, es fácil hacer un temor, astucia. Declaraciones mismo en Lucas, si Dios no corta este tiempo, corte ninguna persona beber. Esta es gruesa declaración. Si Dios no corta el tiempo de tribulación, nada existir. Well, el punto es, somos fe. Cuando mismo los discípulos dicen, Señor, nosotros salir de cárcel gratis tarjeta, antes o en la mitad, antes de anticristo es manifestado en Israel, en el nuevo templo es cerca de construcción allá, y declara, yo soy Dios. Exactamente cuándo, Señor. Dios decir, mira, no es el deseo de mi Padre tu experiencia es ira. Entonces, somos entender, antes de martillo cayó, somos fue. Antes de empieza de primeros 7 años, de mitad, no importa. Es mi personal opinión. Mira, escuche esto. Este es algo, cuando yo soy joven cristiana,
En Filadelfia, iglesia en New Orleans, Louisiana, quien nosotros honra, mi viejo muerte pastor Ken Dunbar, Philadelphia iglesia. Somos Filadelfia aquí. En la iglesia en Apocalipsis, Filadelfia es una iglesia bendeje adelante de Dios. Es doble sentido. ¿Sí? Él siempre habla sobre ser vencedores. Y la pregunta que flotando en mi mente es, ¿cómo puedo ser un vencedor sin algo que vencer? Pensar sobre eso. Ok, somos más que vencedores en Jesucristo. ¿La Biblia dice eso? Ok. ¿Qué es? Tú eres vencedor sobre el taxista quiero carga tu 10 pesos más que es correcto. Este es vención o vencedor sobre algo. O cuando tu vecino es muy malo y rudo a ti, y tú eres vención sobre tu propia natura y no pelear en la calle con él o ella. Yo soy cerca de perder esta batalla muchas veces. Es otra cosa. Mi esposa. Yo necesito tener cuidado mi boca no escribir cheque, mi pompi no puedo redimir, ¿entiendes? Porque yo soy. Anyway. Yo creo más y más y más cuando el mundo progresó en la dirección y empieza de tribulación. Somos el mundo mismo, Alemania. Alemania financieramente choca. Terrible. Tú necesitas carrito lleno de billetes para comprar un pan. La economía es malo. De jefes necesitan pagar de empleados las 12 en la tarde porque el precio sube entre la mañana desayunar y cenar. Entonces, literalmente hay camión lleno de billetes y de pobres empleados. Hay una bolsa llena de billetes de millones de Deutschmarks porque el dinero es devaluado to the punto no hay inflado de precios. Finalmente, el país choca. No puedo ganar suficiente a comer, no puedo comprar petróleo, no puedo comer, no puedo pagar de renta porque el precio explotó estratosféricamente alto. Y un hombre, Adolf Hitler, un tipo de anticristo, ¿sabes qué es tipos? Tipos y sombras en la Biblia. Él levántate las manos y dice, yo tengo una idea. La nación es desesperada. Una persona dice, hay respuesta por los problemas. Él dice, primero, es de malo judía banco gente, banquistas, ¿cómo se dice? Gente de jefes de banco. Banqueros. Es de malo judía banqueros. Ellos causan tus problemas. ¿Sabes qué? Pusiste ellos bajo, ellos necesitan algo para identificar, pintar Judá en ellos ventanas. Subo impuestos, porque ellos es el problema. Y el país desesperado por respuestas, sí, este es correcto. Y Hitler tiene la idea, ¿sabes qué? Porque él es lleno del espíritu de Satanás. Yo pienso es mejor para Alemania y de todo el mundo si yo eliminar todos los judíos.
pusiste ellos en el ferrocarril, trae ellos en el campo y construye enormes hornos. Yo mató a ellos por de millones por gas y quema ellos cuerpos. Con un tractor en hoyo y tiro atrás de cabeza, el punto en el hoyo, cubre con tierra. Satanás odia Judeas porque ella es la manzana de ojo de Dios. De Judeas es el dedo en los ojos de Satanás. Por extensión, cristianas. Nosotros, ¿cómo se dice cuando conectar un ramo, un árbol, otro? Graft. Somos grafted in. ¿Ejerto? Sí. Entonces, Satanás, ¿sabes qué? Es nuevo grupo a Odi. Cristianos, porque ellos es lleno de espíritu de este Cristo, es espina en mi ojo. Él hechizó mi ayudantes de gente, Él sanó gente, yo causa ser enfermo. Todo yo quiero cumplir contra humanidad, yo quiero controlarse. Este hombre Cristo viene, de Hijo de Dios, y reverso todo yo hace. Y después, Él ir al cielo, yo no puedo quitar eso. Yo mató a Él con los romanos y los judeos acusan el falso. Yo pienso, si yo mató a Él físicamente, mi problema es fin. Pero no, este hombre resucitó a las muertes, causa más gente a creer en Él. El cielo envía al Espíritu Santo para llenar cualquier creyente cree y pides. Mi problema es multiplicar. Yo sé, yo tengo idea, dice Satanás. El mundo es más y más corrupto. Yo tengo más y más de gente del mundo, población del mundo, en mi bolsa. Ellos seguir el camino de carne más que la verdad, Jesucristo. Yo molesté a ellos por medio de periódicos, de radio y de videos y películas para tomar la decisión. The problem es en el mundo es cristianos y los sucios judeos. Es el mismo scripto de historia en Alemania atrás. Más y más y más somos y los judeos, el mundo declaró, ellos es el problema. Ellos es delgado punto de vista. ¿Quién eres ellos para decir mi estilo de vida es pecado? Yo no soy pecado. ¿Quién puede decir yo soy pecador? O ellos quieren decir, tú no supongo ser juez, pero tú sientes tú en juicio sobre mí. Mi hermana en Estados Unidos, cuando yo en momento de honesto, hablar sobre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Hombre obviamente es mental, ¿cómo se dice? Alzheimer. Él no puede pusiste dos palabras juntos que hay sensible. Él dice, y tu Biblia dice, no se ponga a juicio sobre Joe Biden. Hermana, yo solo declaro lo obvio. No es juicio. Yo no tengo juicio sobre personas desloquitos. Solo observar ellos hechos y comentarios sobre. Es grande diferencia entre juicio y discernimiento. ¿Entiende? Otra vez, en Lucas 21. Lucas capítulo 21 es el espejo de Mateo 24.
Versículo 7 dice, y la preguntarán diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Cristo respondió, no ser engañado, estas cosas necesito ocurrir. Mucho viene en mi nombre y declaró, yo soy Cristo. ¿Tú sabes este hombre, George Soros? ¿Tú escuchas este nombre? Es uno de los más ricos hombres en el mundo. Él invirtió el dinero para socialismo, quita la policía en los países, levántate a homosexuales y todo contra que cristianos crean. Él decía en el discurso, yo creo yo soy Dios. Literalmente hay mental delusiones de Él es divino. Por medio de mi dinero yo puedo cambiar el mundo. Él es en los 80s. Me pienso, buena suerte con eso, porque un día cuando tú eres adelante del real Dios, y Él dice, Señor Soros, ¿por qué tú crees tú eres Dios? Yo soy. Ups. Un momento es otra cosa. Mira, yo puedo predicar Mateo 24 por día. Ustedes están cansados de mí, entonces yo corto la parte importante. Recuerda la historia de días vírgenes. 5 de días es tonto. ¿Sí? Este es Mateo 25. El próximo capítulo actualmente es continuar de Mateo 24, cuando Cristo habla sobre de profetizar cosas que vienen. En él uso esta parábola para ilustrar un punto muy, muy importante. Now, entiende, los días vírgenes es invitado de boda. En la cultura de Judea, ellos esperan por el novio viene para abrir el edificio, ven por la boda y la fiesta y el cenar y todo. Entonces, ellos saben el novio viene. Nosotros, la novia de Cristo, sabes el novio viene por nosotros. Este simbólico boda entre los creyentes y Cristo, ¿entiende? 5 de los días vírgenes, invitado a de papel, viene por la boda, sábado, de hora indeterminada cuando el novio viene, pero viene con tu vestido, tu ropa limpio, polege tus zapatos, peinar tu pelo, tu maquillaje, tu oreja, cualquier en esta edad. Ser listo por la boda. Ustedes es la gente enfrente con los micrófonos en alabanza tiempo. Ustedes es de invitados a la boda de novio. Pero 5, mitad de ellos vienen, yo soy listo por la fiesta. El novio viene. We're the puertas. Ven, otros, la flama en las lámparas es parte de la procesión, parte de la ceremonia. No sé exactamente judía bodas funcionó. De los 5,
yo no traía el aceite por mi lámpara. Oye, de otros 5, ustedes hay flama en tu lámpara, préstame aceite, quiero dentro de la boda. El Señor abre la puerta y dice, ven. Salvación es gratis. Porque Él paga el precio, yo no puedo pagar. ¿Qué es el precio de la boleta? Crea arrepentimiento. El novio retornó por nosotros, por mí, por ustedes. Recuerda, pusiste en temas de tu trabajo en una fábrica en León. Y tú ir, pero el jefe no está. Entonces ustedes dicen, toma café, Coca-Colas, jugando, bromear. ¿Sí? Pero el jefe, antes él regresamos de casa y viene para el trabajo para abrir la fábrica, decir, cuando tú vienes mañana a las 8, tú punch tu reloj para grabar el tiempo, ocuparse tu máquina, empieza el trabajo. Yo confío en ustedes conocer tu negocio. Yo hay confianza en ustedes. En mi ausencia, ustedes trabajo. Pero el jefe viene los días en la mañana, ustedes jugando por 2 horas, y el jefe abre la puerta instantáneamente, todo Coca-Cola en mano, a la pelota tu tire, o de fútbol tu pato. Jefe, ¿cómo estás? Él dice, yo checo ustedes canastas, supongo hay 2 horas de producción de producto, pero ustedes jugando. Tú just asumo mi gracia es suficiente porque tú no eres listo. ¿Qué de palabra decir sobre cómo es de jefe con los empleados? Varios recibir de pato. De tanto insensato virgens, sabes el novio viene, sabes el jefe viene por la fábrica cada día, pero cuando no ver él, jugando. ¿Qué es el resultado de 5 tanto virgens? Es deporte, no golpear en tu pompe cuando tú salir. El punto de este mensaje de profecías y por qué Cristo no contestó directamente que los discípulos piden, ¿cuándo tú regresamos, Señor? Si él dice, yo regresamos en 2024, abril 10, las 12 en la noche. Ellos dicen, jugando, toma y hay fiesta, porque nosotros hay siglos. Entonces él hablar en temas general. Cuando tú ver cosas ocurrir en el mundo, similar a los tiempos de Noé, cuando tú escuchas de guerras y rumores de guerra, ellos piensan, siempre hay guerras y rumores de guerra. También gente es sucia ahora. No sé, es igual el tiempo de Noé o no, vivir en esta edad, pero hay muchos prostitutas y homosexuales y ladrones y mentirosos y gente violenta y ladrones, bla, bla. Ellos entre uno, tú piensas, él habla sobre
esta edad, este siglo, no sé, es poquito indeterminado. Él habla sobre el futuro, cuando tú ver, pero yo ver estas cosas ahora. Tú dices, ok, exprimir, destilar, ¿qué es de gota, de oro gota tus mensajes? Ser listo. Cada minuto de cada día. Cuando tú despiertes en la mañana, cuando tú pusiste tu cabeza en el pilo, el colchón en la noche, a esta mentalidad. Posiblemente, 5 minutos en el futuro es mi último respirar. En la mañana, mitad de la noche, mi Señor, el jefe, retorno de fábrica, y quien es fiel en mi ausencia y quien jugando. ¿Quién de ustedes asumo mi gracia es suficiente para cubrir tu falta en fidelidad? Nuestro Señor es lleno de gracia y misericordia. Absolutamente. Él salva a mí. Si Él puede perdonar a mí, Él puede perdonar a ti. Créeme. Cristo decir, personas perdonan poquito o de persona perdona mucho, ¿quién aprecia de más? Yo, Señor, perdono mucho. Si tú decir correcto. Pero Él es lleno de gracia y misericordia, pero Él no es fácil. ¿Qué es de un estándar Él demanda? Fidelidad. Durar. Nunca quita. Nunca denunciar mí. Y yo nunca denunciar ti. En el nombre de Jesucristo. Entonces, pienso, Él nunca quita. He just blah, 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 blah. Well, duro. Yo tengo el micrófono hoy. Músicos, si tú quieres oración, adivina quién es aquí con respuesta por tu problema. Oh, no sé, Señor, mi problema es muy grande. Bienvenido al club. Shoshta kishta kachashta koto ta koshta kitishta. Rosta kiashta randra koshta kitishta esiki. Mujer con